¿A ti te importa saberlo? Lo pregunto porque no estoy seguro de que alguien quiera cargar con esta historia. Es densa, pesada como un yunque en el pecho, y a veces siento que no hay palabras suficientes para explicarla. Pero si estás aquí, si de verdad quieres saber, te contaré todo. Sin guardarme nada. Lo curioso es que uno nunca imagina que la tragedia pueda comenzar en lo más cotidiano. En un instante de intimidad familiar que en apariencia no tiene peligro. En mi caso, empezó la noche en que hicimos el amor con esa parsimonia que dan los años de matrimonio. Cuando ya no hay necesidad de fingir prisa ni endulzar demasiado el ambiente. Era un momento nuestro, como tantos otros, la casa en silencio, los niños dormidos, y ella recostada a mi lado, con el camisón a medio subir. Lo que más recuerdo es su olor. Dulce, con un toque de perfume barato que se puso para aparentar un entusiasmo que, si soy sincero, ya no existía. Pero aún así la deseaba. Me acerqué a su cuello, despacio, mientras mis manos se deslizaban por su espalda. Escuchaba su respiración cada vez más agitada, veía sus labios entreabiertos, sus ojos cerrados. No mentiré, sentí que ese momento era mi victoria privada frente a un mundo que, fuera de esas paredes, me exigía tanto. Ella susurró algo, un nombre que no logré entender. O eso quise creer. Pensé que era un ronroneo del placer. Me engañé a mí mismo diciendo, tal vez hablaba en sueños, tal vez divaga. Y seguí, con una intensidad que no habíamos tenido en semanas. Hubo un latido interno que me gritó que algo estaba raro, como cuando detectas un sabor amargo en la comida, pero no quieres arruinar la cena. Cuando terminamos, nos quedamos en silencio. Yo apoyado en la cabecera, ella boca abajo, respirando hondo. Me pareció que lloraba muy suave, pero si me hubieras preguntado de qué lloraba, no habría sabido responder. Tal vez me imaginé todo. Ojalá hubiera sido así. Al día siguiente, casi al mediodía, me quedé en casa porque tenía el turno por la tarde. Llamaron al teléfono. El teléfono fijo, de esos que casi nadie usa ya. Me extrañó que no fuera un número de publicidad. Entonces oí una voz que no era la suya. Un hombre. Primero un murmullo, luego más claro. ¿Aló? ¿Lucía? Está, en la ducha, respondió mi esposa, con el tono cortado. Dile que no se olvide lo que prometió. Y colgó. Yo sostenía la bocina, sin parpadear. Quizá pasaron 2 segundos, o un siglo. Era como si me hubieran dado un puñetazo justo en el estómago. ¿Lucía? No era mi nombre. Ni el de mis hijos. Ni el de nadie conocido. Pero sí el de mi mujer. Tragué saliva y entré al baño. Ella salió de la ducha envuelta en la toalla, con gotitas resbalándole por los hombros. Me sonrió, una sonrisa de esas que uno da cuando cree que no hay nada que temer. ¿Quién era? Preguntó. No sé, mentí. Alguien equivocado, supongo. No sé por qué lo hice, por qué la encubrí en ese mismo instante. Pensé, tal vez un error, un teléfono cruzado. Cuando la miré a los ojos, vi algo distinto, un brillo que no era ternura ni amor, sino más bien nerviosismo. Pero callé. Aquella noche volví a casa con un nudo en la garganta. Al entrar, noté que ella tenía el cabello algo desaliñado, el rostro tenso. Y de nuevo esa mirada huidiza. Pensé que tal vez discutió con alguien, o que tal vez el día había sido duro. Intenté besarla en la mejilla y me esquivó, como si un fantasma de mí mismo tratara de tocarla. No dije nada. El problema es que uno no habla porque no quiere admitir que está pasando lo que teme. Yo, que siempre fui un hombre de pocas palabras, quedé atrapado en mi propio silencio. Los días siguientes ocurrieron cosas extrañas. Mi mujer se marchaba a hacer compras y volvía tarde. Hablaba por el celular con excusas triviales, diciendo que era su amiga o su hermana. La noche, cuando nos metíamos en la cama, empezó a volverse un acto de distancia. Ella se giraba dando la espalda y murmuraba que estaba cansada. Yo me quedaba mirando el techo, contando las grietas invisibles que aparecían en nuestra relación. Hasta que un día, de golpe, la verdad llamó a la puerta. Y no de la forma que habría imaginado, con llantos o confesiones, sino con la prueba más concreta que se pueda imaginar, nuestro perro, Bobo. Un perrito pequeño, adoptado de la calle,
que siempre hurgaba por todos lados. Esa tarde, mientras ella salía, yo descansaba en el sofá viendo la tele a medio volumen. De pronto, Bobo empezó a ladrar desaforado en nuestra habitación. Me levanté, extrañado, y lo encontré rasgando furioso debajo de la cama. Pensé que habría una rata. O un juguete perdido. Pero no. Bobo tiró de un plástico arrugado, una envoltura de condón. Un condón que no era mío. Yo, después de 2 hijos, me había hecho la vasectomía, y eso fue, 3 años atrás. 3. ¿Qué demonios hacía ese envoltorio debajo de mi cama? No grité. Sentí una presión tan grande en el pecho que apenas podía respirar. Recuerdo haberme quedado de rodillas, con el plástico apretado en la mano. Ni siquiera podía soltarlo, como si aquel trozo de evidencia me estuviera inyectando algo venenoso en la piel. Bobo me miraba moviendo la cola, inocente. En ese instante supe que no era un error, que no había un malentendido. Había un amante, un hombre que entraba a mi casa, a mi cama, que usaba condones. Una ráfaga de imágenes violentas atravesó mi cabeza, ella y él, desnudos, riendo, compartiendo esa intimidad que alguna vez fue mía. Una parte de mí se moría ahí mismo, arrodillada en el suelo. ¿Cómo reaccioné? Me levanté, arrojé la envoltura al cesto del baño y me vestí con lo primero que encontré. Salí de la casa sin decir nada, sin pensar nada. Solo tenía un ruido dentro que me taladraba los oídos. Manejar, eso hice. Conduje mi auto hasta el trabajo. Llegué como si nada y me senté en mi cubículo. Respiraba lento, con un ardor en el pecho. Por fuera, seguí sonriendo. Todo un buen padre de familia ante mis compañeros. Hice mi turno, cerré ventas, incluso di un par de consejos a un novato. Pero por dentro, tenía la imagen de ellos dos, revuelta con la del perro rascando la cama. No la confronté esa noche. Me limité a observarla, a estudiar cada movimiento. Ella se fue a la cama temprano. Yo fingí una llamada de trabajo para quedarme en la sala un par de horas más, masticando mi dolor. Al día siguiente, la ira me impulsó a husmear en su celular, algo que nunca antes había hecho. Quizá no encontré mensajes directos, pero sí llamadas frecuentes a un tal Carlos que, según ella, era un viejo amigo. Claro, viejo amigo, pensé. Cada llamada duraba más de lo normal para un simple conocido. En ese momento decidí esperar. Esperar a que él volviera a la casa, porque tarde o temprano volvería, creyendo que yo estaría ausente, en mis horarios habituales. Quería atraparlos, quizás exhibirlos en la humillación de su engaño. Sin palabras, sin gritos. Imaginarlo me daba una calma helada, casi retorcida. Pasaron un par de días sin signos de que el tipo apareciera. Ella, nerviosa, andaba de puntillas, como temiendo mis preguntas. Yo, como un muerto viviente, la dejé hacer. Pensaba que ese silencio sería mi arma, mi forma de control. Y entonces descubrí algo más. Llegó por correo un sobre con el resultado de unas pruebas de paternidad que había solicitado meses atrás, cuando tuve mis sospechas acerca de nuestro segundo hijo, el menor de 3 años. Durante ese tiempo, noté que el niño no se parecía a mí en nada. Ojos claros, pelo castaño más claro de lo que era típico en nuestra familia. Pero pensé que a veces la genética da sorpresas. Ahora, con la confirmación en papel, mi mundo se derrumbó un poco más, el niño no era mío. No me quedaba nada a lo que aferrarme. Por un instante, la cordura se quebró. Salí y me metí al auto, estacionado frente a la casa, con los papeles arrugados en la mano. Pasé la noche ahí, sin comer, sin cerrar los ojos. Veía la ventana de nuestra habitación, la luz apagada. A ratos me parecía que la cortina se movía, que ella me espiaba, sabiendo que yo ya lo sabía todo. Y aún así, no vino a mí, no bajó para explicarse. Tal vez no se atrevió. Al tercer día de pasar esas madrugadas en el auto, ella salió. Se plantó en la acera, con un suéter, el cabello revuelto y un gesto de angustia. Parecía que quería decirme algo. Yo bajé la ventana y le tendí los papeles del laboratorio sin pronunciar una palabra. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Intentó acercarse, poner la mano en mi brazo. Yo la retiré, despacio,
con una mezcla de asco y compasión. Mi única frase fue: ¿por qué? Ella no respondió. Abrió la boca, pero las palabras no salieron. Miré su rostro y comprendí que, en el fondo, seguía amándola, aunque me había destrozado. Y eso era lo más absurdo de todo, mi corazón no entendía lo que mi mente ya había aceptado. La escena duró medio minuto. Después, ella retrocedió, encorvada, con un llanto que resonó en mi memoria más de lo que admito. Yo cerré la ventana y arranqué el motor. Seguí viviendo en el auto durante un par de días más, como un vagabundo a metros de mi propia casa. Al fin, llegó el día que tanto había esperado y temido. Ella creyó que yo me iría de viaje por trabajo. Durante el almuerzo, frente a mi suegra y mi cuñada que habían venido de visita, anunció con fingida alegría: mañana sale a una convención. Se va unos días. Mi reacción fue un silencio duro. Ni siquiera la miré. Mi suegra hizo un comentario sobre lo mucho que me hacían viajar en la empresa. Mi cuñada movió la cabeza, como diciendo: pobre de ti, tanto trabajo. Yo sonreí, pero por dentro sentí como se encendía el rencor. Tuve ganas de gritar: no es un viaje, es una trampa para que tu amante venga, pero me contuve. Cuando mi mujer me habló en voz baja, junto a la puerta de la cocina, le devolví una sonrisa fría, como si la estuviera besando frente a la familia, y murmuré: que te vaya bien estos días. Cuídate. Su rostro se congeló un segundo, no esperaba mi tono amable. Fingió normalidad, luego se fue con mi suegra a arreglar unas cosas en el patio. Fue la última vez que la vi relajada antes de que todo se viniera abajo. A la mañana siguiente, salí con mi maleta. Hice un recorrido de media hora, estacioné el auto en un lugar discreto y volví a pie a la casa, entrando por la puerta trasera. Me metí en el cuarto de servicio que apenas utilizábamos. Allí, en un rincón, permanecí en la sombra, esperando. Sentía el corazón en la garganta, un cosquilleo en las manos. No tardó mucho. Al mediodía, escuché la puerta principal abrirse. Una voz masculina, inconfundible, resonó en la sala. ¿Su risa? Él decía algo acerca de que finalmente solos, y ella respondió en un susurro que se ahogó con un beso, supongo. Estaban ahí, a pocos metros de mí, y yo contenía cada respiración para no delatarme. Pensé: quizá debería salir ahora mismo, con la rabia en la cara. Pero me ganó la cobardía o la curiosidad enfermiza de escuchar. Oí pasos que se dirigían a la habitación principal. Imaginé sus cuerpos en la cama donde dormíamos. El colchón rechinando. Los murmullos que se convertían en risas íntimas. Lo peor llegó cuando escuché su jadeo, el de ella, ese sonido que creí nuestro hacía tiempo, y la voz de él, ronca, diciéndole que la deseaba desde siempre. Hubo un instante en que me pregunté si, detrás de esa pared, ellos estarían reproduciendo las caricias que antes me pertenecían. Sentí una náusea enorme, pero mi cuerpo no se movió. Pasó quizás media hora. Silencio. Después, murmullos otra vez. Pasos en la sala. Lo escuché al comentar algo de tomar un vaso de agua mientras ella reía, tal vez semidesnuda. Me levanté, temblando, y caminé a la cocina. Me escondí junto al marco de la puerta. Cuando él cruzó el umbral, me vio. Se sobresaltó. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Qué haces aquí?, balbuceó, sin terminar la pregunta. No le di tiempo de nada. Mi mirada debió ser la de un hombre al que le arrebataron su vida, su orgullo. Nos quedamos en un tenso silencio. Entonces oí la voz de ella llamándolo desde la habitación. Amor. ¿Todo bien? Él se removió incómodo, no sabía si huir, gritar, suplicar. Algo en su rostro pedía piedad. Mi puño ardía. Nunca había sido un tipo violento, pero la rabia se mezclaba con la humillación. Apreté los dientes y le dije: sal de aquí, antes de que... No pude terminar la frase. De pronto, ella apareció con la bata desabrochada, cubriéndose a medias. Se encontró con esa escena de nosotros dos en la cocina. El rostro de ella palideció al verme, era como si hubiese visto un fantasma. ¿Eres un psicópata? Él soltó un grito ahogado, agarrándola del brazo.
Me dijiste que se había ido de viaje. La sujetó con fuerza, como si ella fuera un escudo. Yo di un paso al frente. Noté que me temblaban las manos. Él, con voz asustada, me increpó. No pienses que es culpa mía. Fue ella la que empezó todo. Ella lloró, lo siento, no sé si a él o a mí. La vergüenza le impedía articular otra cosa. Quise decirle 1000 insultos, pero me salió solo un gruñido. Entonces él cometió el error de empujarla entre nosotros, intentando protegerse detrás de su cuerpo. Fue como prender la mecha de un cartucho de dinamita en mi cerebro. Le di un golpe seco con el puño derecho, directo en la mandíbula. Se tambaleó y cayó. No soy boxeador, pero la furia me guió con una precisión maldita. Vi cómo se llevó la mano a la boca, sangrando. Se incorporó un poco, intentando alzar un brazo, pero otro derechazo lo mandó contra la mesa. El crujido de la madera chocó con un sonido sordo, y él simplemente se desplomó. Ella gritó, se arrodilló a su lado, intentando hacerlo reaccionar. Le tocó el cuello, le susurró su nombre, lo zarandeó. Y él no se movía. Parecía una marioneta con los hilos cortados. Me quedé de pie, respirando con dificultad. Sentí que el corazón me iba a explotar. Podía ver mi puño manchado con la sangre de ese tipo. Ella lloraba, histérica. No me acerqué a consolarla, ni siquiera la miré. Llama a una ambulancia, dije, con la voz quebrada. Yo me voy. Y lo hice, subí a la habitación, tomé una maleta, eché algunas prendas. Pensé en mis hijos. 2 de ellos son realmente míos, el menor, no lo sé, ya nada tenía sentido. En ese momento solo podía reaccionar de una forma, protegerlos de esa escena, de la maldita confusión de gritos y llanto. Bajé a buscar a los niños. No estaban en casa, recordé que el mayor estaba en el colegio y el del medio en una actividad deportiva. El pequeño estaba con la madre de ella, que había venido a ayudar esa semana, sin sospechar nada de lo que pasaba. Conduje hasta la casa de mi suegra, recogí a mis hijos con excusas vagas. Me miró raro, preguntó qué sucedía. Fingí que era una emergencia en mi familia. Subí a los niños al coche y me alejé, mientras oía a la madre de mi esposa gritar, confundida, en el patio. Los llevé a un motel a las afueras de la ciudad, uno con cabañas sencillas. Reservé un par de noches. Les compré comida rápida y los dejé con la tele prendida. No quería explicarles nada, solo necesitaba tiempo para pensar. Mi esposa me llamó por celular. Lo apagué. Ella escribió mensajes de texto que no abrí. Lloré en silencio en el baño de ese motel, sentado en la ducha sin abrir el grifo, sintiendo que mi vida era un naufragio. ¿Sabes esa sensación de no saber si estás en un sueño absurdo? Así me sentía. Al día siguiente, me di cuenta de que no había vuelta atrás. Oí un noticiero local, encontraron un hombre inconsciente en un domicilio de la zona. No dijeron nombres, solo mencionaron que estaba en estado crítico. Mi estómago dio un vuelco. El amante estaba al borde de la muerte, y yo era el responsable. Tomé aire, busqué a los niños. Ellos jugaban a la pelota en un estacionamiento vacío del motel. Al verlos, se me quebró el alma. ¿Cómo explicarles que el padre ejemplar que tenían quizá era ahora un fugitivo? Pero yo seguía con esa furia, mezclada con un asco infinito. Subí al carro y conduje sin rumbo, con mis hijos atrás, sin música, sin palabras. Llegamos a un parque solitario. Allí, mientras ellos corrían por el césped, me senté en una banca y empecé a preguntarme quién era yo. ¿Un hombre al que le arrebataron la dignidad y buscó venganza a puñetazos? ¿O un cobarde que no supo hablar antes de que todo se convirtiera en catástrofe? Me vino a la mente el rostro de mi esposa la última vez que la vi en la cocina, rogándole al amante que despertara. Y entonces lo entendí, la amaba. Aún con todo, la amaba. Una parte de mí gritaba que ella era la traidora, la mentira, la ruina de mi vida. Otra parte, más débil pero innegable, la recordaba por sus gestos de ternura, por su forma de cantar nanas a los niños, por esa vez que me cubrió con una cobija al verme dormido en el sillón. ¿Cómo se mata ese amor? ¿Se puede, acaso? En la noche, volví a la ciudad. Fui primero a casa de mis padres,
que vivían a unos kilómetros. Les dejé a los niños, alegando que necesitaba atender un asunto urgente, que prefería no explicar ahora. Ellos, extrañados, no insistieron mucho, me conocían y sabían que, cuando hablaba con voz ronca y mirada apagada, era mejor no preguntar. Conduje hasta el hospital donde tenían internado al tipo. Quería saber si aún respiraba. Tenía miedo de que hubiera muerto y me buscaran por homicidio. Llegué a urgencias, me quedé parado detrás de unas sillas. Oí a una enfermera hablar con otra, el paciente Delgado, Carlos Delgado, sigue en coma. Nadie sabe si va a reaccionar. Cerré los ojos un instante. Escuché pasos y murmullos. Mi pecho ardía. En ese pasillo, olía a desinfectante y desesperanza. Sentí la tentación de entrar a la habitación para verlo conectado a tubos, quizá para pedirle perdón. Pero no tuve valor. De pronto, la vi. Ella, mi esposa, salía de la zona de pacientes con la mirada perdida. Vestía la misma ropa del día anterior. Parecía devastada. Al verme, dio unos pasos hacia mí, llorosa, sin importarle que la gente alrededor pudiera vernos. Quise alejarme, pero me detuvo. Por favor, susurró. Necesito hablar. ¿Hablar? ¿Qué se dice cuando ya no queda nada por romper? Aún así, me dejé arrastrar a un pasillo secundario. Ella temblaba. Se tapaba la boca con la mano, intentando contener las lágrimas. Me lo soltó todo de golpe. Está muy grave. No despierta. Los médicos no saben si. ¿Te duele que se muera? Pregunté con un sarcasmo cruel. Cállate. No es momento para eso. Estoy destrozada y... ¿Tú estás destrozada? ¿Y yo qué soy? Me miró con los ojos enrojecidos. Bajó la voz, como si de pronto le pesara la culpa. Lo siento. Sé que te traicioné. No sabes cómo. Ahí se quebró, un sollozo largo que dejó un eco en ese pasillo. Sentí una punzada en el pecho. Había querido odiarla, gritarle que era una cualquiera, una mentirosa. Pero verla así me producía un nudo en la garganta. No voy a gritar, no voy a maldecirte, dije. Y no quiero escenas aquí. Ella asintió. No me soltó la mano, aunque yo intenté zafarme. Noté su dedo anular donde llevaba todavía nuestro anillo de matrimonio. Temblaba, y de pronto la recordé como la mujer con la que tuve hijos, la mujer que me dio días felices, la mujer a la que amé a ciegas. Te juro, comenzó a decir. Yo no planeé nada así. La relación con él fue, una locura, algo que se salió de control. Me sentía sola, tú siempre en el trabajo, tan distante. Aquella frase me sentía sola me taladró. ¿Acaso yo la había orillado a eso? ¿Era yo tan ausente que mi propia mujer buscó abrigo en otro hombre? Me tragué la rabia y me quedé callado. Nos quedamos en silencio un rato, sintiendo las miradas de otras personas pasar. Ella respiró hondo y soltó. La policía vino. Hicieron preguntas. Dijeron que, si no despierta, puede ser homicidio. Buscan al responsable. Ahí me di cuenta de la realidad más cruda, mi rabia me había llevado a un límite legal. Podría acabar en la cárcel. O fugitivo. Miré a mi alrededor con paranoia, esperando que apareciera un policía en cualquier momento. ¿Te entregaré? Sí, si insisten, ella musitó, y su voz sonó a sentencia. Pero yo, no quiero que termines así. Levanté la mirada. Me estaban sudando las manos. No sabía qué decir. Pensé en mis hijos, en el futuro que podía desmoronarse. Pensé en ese hombre en coma, y en mi propia culpa. ¿Y qué quieres? Pregunté. Ver. Desaparece un tiempo. Déjame manejarlo. Diré que fueron ladrones, que entraron y yo qué sé. Algo inventaré. Solo, vete. Un vacío se abrió en mi estómago. ¿Huir? ¿Perderlo todo? ¿Y mis hijos? ¿Dejarla a ella con la responsabilidad de mentir a la policía? La idea era absurda, pero al mismo tiempo me tentaba la perspectiva de no ir a prisión. La miré con incredulidad. Ella me devolvió una mirada de súplica.
Allí, en ese segundo, percibí que, a pesar de todo, me protegía. Quizá no era amor, no lo sé. Pero era una parte de ella que no me odiaba. ¿Habrá un precio, no? Dije, amargamente. El precio es que no sigamos juntos. Que los niños no te vean arrastrado en un juicio. Que un día puedas volver, y se le quebró la voz. No sé si habrá un futuro para nosotros, pero no quiero que termines tras las rejas. El mundo me pesó tanto que tuve que apoyarme en la pared. Recordé al menor de los niños, que en realidad ni siquiera era mi hijo biológico, y aún así lo amaba como si lo fuera. ¿Qué derecho tenía a quedarme con él? ¿Con mi familia? Ya no había familia, no había hogar, ni nada. ¿Por qué me estás ayudando? Pregunté, sintiéndome humillado. ¿Por qué? Te lo debo. Más de lo que imaginas. Nunca había visto tanta culpa en sus ojos. Por un segundo, me pareció la joven dulce de la que me enamoré, que me cuidaba cuando regresaba cansado. Sentí que la odiaba y la amaba a la vez. Me fui de allí sin besarla, sin abrazarla. Manejar hasta la casa de mis padres fue un trayecto envuelto en sudor y escalofríos. No quería creer que estaba a punto de dejarlo todo. Sin embargo, aquella noche, reuní algo de dinero, vendí rápido mi viejo coche a un vecino. Arreglé papeles. Mientras hacía mi maleta, mi padre entró en la habitación. Lo miré con una vergüenza infinita. ¿Te vas? Preguntó él, serio. Asentí. ¿Tiene que ver con ella? Otro asentimiento. Él suspiró. Creo que intuyó lo que pasaba, al menos en parte. Me puso una mano en el hombro. Sentí la fuerza de un padre que siempre me consideró un hombre recto. No hubo abrazos, no hubo discursos. Solo un apretón leve que me rompió por dentro. A la madrugada, partí sin mirar atrás. Dejé a los niños con mis padres, pensando que sería lo mejor. Mi mujer manejaría las cosas con la policía, diría que un ladrón irrumpió, que ella estaba con un amigo, o cualquier otra historia. A mí, al menos, no me detendrían por asesinato. En el camino, lloré. No sé cuántas horas. Conduje al norte, sin destino preciso, cruzando estados. Me refugié en un pueblo pequeño, alquilé un cuartito y me inventé un nombre falso. Viví de trabajos humildes, descargando cajas en un almacén, limpiando pisos, lo que saliera. No tenía valor para saber más noticias. Pasaron semanas, meses. Cada día me preguntaba, ¿despertó ese tipo? ¿La policía habrá creído la historia de un robo? ¿Y mis hijos, me recordarán como un padre que un día desapareció? La llamada de mi mujer llegó casi 5 meses después. Usé un teléfono público para llamarla, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Quería saber si seguía viva, si el amante vivía, si me odiaba. Contestó. Me reconoció por la respiración. No me insultó. Solo dijo. Está bien. Despertó después de 2 semanas. No te buscaron. Cerraron el caso como un asalto. Se me aflojaron las piernas. Apoyé la mano en la pared del teléfono público. Sentí deseos de lanzar un suspiro tan grande que me dejara vacío. Ella me preguntó. ¿Dónde estás? Lejos. ¿Piensas volver? No supe responder. Tenía un nudo en la garganta. Ella se adelantó. Los niños están con tus padres. Están bien, dentro de lo posible. Le di las gracias, con voz temblorosa. Quise decirle que la extrañaba, que mi vida se había vuelto un infierno. Pero me contuve. Fue ella quien, tras una pausa larga, dijo. Lo siento. De veras. Me equivoqué tanto. Colgué sin despedirme. No soportaba oír su llanto. Así pasé año y medio. Me enteré de que el tipo, el amante, se recuperó lentamente de sus secuelas. Mi esposa, según me contó mi padre en llamadas esporádicas, se fue a vivir con él un tiempo, después terminaron. Quizá ella buscaba en él lo que no encontró en mí, pero la culpa y la tensión la destruyeron. O eso me decían. El divorcio salió en automático, mi firma llegó por correo. Mis hijos supieron una versión suave de la historia,
algo que no me dejaba muy bien parado, pero al menos no me presentaba como un monstruo. Mis padres me animaron a regresar para rehacer mi vida, pero no encontraba la fuerza para enfrentarla. Me sentía sucio, quebrado. Solo hoy, tras tanto tiempo, me atrevo a contar esta historia. Y si me preguntas qué siento ahora, no sé responderte. Aún la amo. Sí, es absurdo, pero la amo. La amo con el odio que se mezcla en mis venas, con la rabia y la vergüenza. A veces, por las noches, mi mente regresa a aquella imagen de nosotros dos haciendo el amor en la penumbra, antes de saberlo todo. Y me descubro deseando volver ahí, quedarme en ese momento y romper el tiempo para que el resto nunca suceda. He pensado en ver a mis hijos, en retomar mi apellido ante ellos. Tal vez me teman o me desprecien por haberlos abandonado. Quizá me ignoren. Pero, al fin y al cabo, soy su padre, al menos de los dos mayores. El pequeño, lo llevo en el corazón, aunque no sea mi sangre. ¿He logrado superarlo? No lo sé. Cada vez que me miro al espejo, veo un hombre al que le arrebataron algo que creía inquebrantable. A ratos pienso, ¿fui yo el culpable, por descuidarla tanto? O me digo, no, ella eligió engañarme, cargar un hijo que no era mío, traer a otro hombre a mi cama. Me debato entre la autocompasión y el rencor. Al final, estoy aquí, contándote esta historia con la voz temblando. Y si me preguntas, ¿te sientes un héroe por defender tu honor o un cobarde por golpear a un hombre indefenso? No sabría darte una respuesta. Soy las dos cosas al mismo tiempo. Un hombre que perdió la cabeza por amor y por rabia. Así que, si me dices, ¿de verdad querías saberlo? Supongo que ya estás arrepentido de haber escuchado tanto. No busco compasión ni absolución. Solo necesitaba sacarlo de mi pecho, confesar que, tras la traición, tras el golpe, tras el cuerpo del amante en el piso, aún la extraño con la misma intensidad con que la odié. Y eso duele. Mucho más de lo que jamás podré explicar. Si alguna vez regreso a mi antiguo hogar, no sé qué voy a encontrar. Tal vez un recuerdo vacío, tal vez una mujer distinta, tal vez unos hijos extrañados de mí. Pero no es la casa lo que extraño, extraño mi propia identidad, esa que se fracturó cuando descubría, de forma brutal, que no era insustituible, que podía ser cambiado por otro. ¿Se puede perdonar una traición así? ¿Y se puede vivir con haberse vengado tan salvajemente? Supongo que cada uno tiene sus demonios. Yo cargo los míos, y están vivos, respirando en mi nuca, recordándome a diario cómo perdí todo. Pero te lo dije al principio, si de verdad querías saberlo, aquí lo tienes. No es una historia bonita ni reconfortante. Es la historia de un hombre que cometió errores, que se cegó de furia y ahora vive lejos de lo que llamaba hogar. Un hombre que se aferra a un amor que ya no existe. Un hombre con los puños manchados y el corazón roto. Y así termina, sin gloria ni consuelo. Solo queda el eco de un motor encendido en la noche, avanzando por carreteras solitarias, intentando dejar atrás un pasado que no se borra. Porque hay heridas que no se cierran, y amores que uno no consigue matar. El tiempo quizá me ayude. O quizá me devore. Al menos te lo he contado. A ti, que decidiste preguntar. Ojalá no te pese demasiado lo que has escuchado.